tarea no la hacen, ¿qué es la cosa? ¿Qué me gusta? Ay, Dios. Ay, bueno, por lo menos allí, a ver. Sí, voy a arreglar aquí, me falta conectar el en vivo. Ya le puse coanfitrión mes. Voy a conectar Ah, el Facebook por mientras conversamos aquí. Se hacen los 5 minutitos. ujú, Mm. Pero sí, definitivamente mm, tendríamos que moverla. Yo sí puedo, yo puedo el día 26. Si usted también puede y la mayoría puede, yo creo que sí, no hay ningún problema. ujú. Tenemos que verlo desde ya. Yo cierro, bueno, cierro mi programa en la mañana, lo cierro el 17, o sea, la otra semana. Ya la otra semana de ahí en adelante libre en las mañanas. Y en las tardes voy a estar cerrando como el 20 por ahí. Así que sí, yo creo que sí, sí estoy disponible para el 26. Ujú. Sería 26 de 7 a La misma hora, mantenemos 7 la a misma hora. 9. Ujú. Está haciendo calor acá. Acá también, pero yo tomo café invierno, verano, primavera, otoño, caliente. Me dice mi abuelito, el calor sale con calor. Ah, sí. Y un día me salió con ese refrán y yo le digo, abuelo, usted tomando café en pleno mediodía, abuelo, si está haciendo una calor. Y dice, usted no sabe, mijita, que el calor sale con calor. Y yo, no, y Bueno, de verdad, lo vi que sudaba y de pronto, serenito. Yo, mire, ya sé. es que se Tan, regula la temperatura corporal, pues, ¿no? Al ingresar algo caliente, el cuerpo lo reconoce y baja su temperatura para nivelarse. sí, tan sabios nuestros antiguos. Tan sabio, sí. Bueno, yo lo tomo porque me gusta, igual con calor y todo, yo tomando mi café. Pero lo que no me gusta, fíjate qué contradicción es la sopa caliente, ¿no? Me da calor, o sea, no, sopa no me gusta, pero el café lo tomo hirviendo, ¿ah? Yo tengo boca de fierro, hirviendo, así, humeante, así. No, yo no puedo tomarlo así. Me quemo toda. Hay personas que sí aguantan, yo no aguanto, yo soy bien floja en eso de la temperatura de la comida. Y sin azúcar. Ajá, yo sí lo tomo así, Ujú. sin Bien azúcar, cargadito sin azúcar, sí. puro. Un día compré un café por ahí y yo dije, ay, como clarito, suavecito. Ay, no. Mi No me abuelita le gusta. llamaba eso agua de chililín. Yo no sé qué cosa era el chililín, pero ella decía agua de chililín. Hola Raquel, Bienvenida. aquí Buenas echando noches a chisme. todos. Buenas noches. Bueno, bueno, perdone que acá ya estamos de noche, digamos. No, acá también Ya ya son las 7. son las 7 y Sí, ya 4. sí. A ver, a ver. Ah, sí, ya se me conectó. Uy, qué calor por aquí. Hoy es la sesión 6, Miss, ¿verdad? Sesión número 6. Ya nos faltan Sí. 3 sesiones y acabamos. Ujú. Estamos llegando al final. Estos cursos se van súper rápido. Sí. Y da penita porque han sido 9 semanas viéndonos. Los voy a extrañar. Ay, sí, yo también los extraño. Siempre me pasa así. A ver, ya podemos iniciar. Voy a darle aquí a destacarla. A ver. Así Karen anda abrigada, como que hace bastante frío allá. ¿Ah? Sí, y Raquel también. Sí, acá hizo calor toda la tarde, pero ya empezó a refrescar, ya se puso más fresco.
Ok, bueno, voy a ir ya con la grabación a la cuenta de 1, 2 y 3. Iniciamos la sesión. Bienvenidos a todos, buenas noches. Sesión número 6 de 9. Ya vamos en recta final y de verdad que le agradecemos se hayan conectado. Ya tenemos por aquí a Emilia, tenemos a John, a José Octavio, a Karen y a Raquel, bien puntuales que llegaron con nosotros aquí a nuestra sesión número 6. Le agradecemos. Y también algo que estábamos comentando es que justo nuestra última clase cae 24 de diciembre. Creo que, no sé si se habían percatado, pero sí tenemos ese, no se puede decir inconveniente, pero sí coincidencia de que cae 24. Ustedes saben, víspera de Navidad, muchos van a andar con mucho sobrecarga de trabajo, me imagino, carga laboral también. Entonces estamos viendo la propuesta de que podamos moverla, la clase final, porque como saben, pues es un poquito de protocolo para el cierre y también no queremos extendernos y sobre todo en un día pues tan importante familiar. Si les parece y hacemos un consenso, por eso lo traigo aquí desde el inicio de la grabación para que lo escuchen de una vez. Podemos conversarlo allí en lo que va de la semana para ver si podemos moverlo para el viernes 26, mismo horario, pero viernes 26. Así que ahí pues vamos a irlo conversando, nada más a ir a planteárselos ahorita. Así que para no extender, entonces vamos a hacer el inicio. Bienvenida, profe, a la sesión número 6 que vamos a estar viendo, como dice en pantalla, terapia del lenguaje con estrategias para la intervención. Ahí vamos a estar retocando esos temas nuevamente. Bienvenida, profe, la clase es suya. Muchas gracias, Dinora. Bienvenidos a todos. Un gusto encontrarnos una semana más. Como conversábamos, ya nos quedan 3 semanitas y los voy a extrañar, pero vamos a sacarle el jugo a estas semanas. Hoy día hablamos de los trastornos del lenguaje y quédense hasta el final, los que están desde el Facebook, conéctense porque al final hablaremos de uno de los trastornos con más alta prevalencia, ¿sí? Uno de los trastornos que usualmente y con cada vez más frecuencia estamos encontrando en las aulas. Pero no solamente vamos a hablar de él, sino vamos a dar algunas estrategias de cómo podemos trabajar con esta población en el aula o quienes atienden en consulta, los que son psicólogos o psicoterapeutas, para tener a mano algunas estrategias, ¿de acuerdo? Y algunas adaptaciones, sobre todo, que podemos hacer en el entorno del aula. Arrancamos entonces y hoy día revisaremos lo que son retrasos del lenguaje, trastorno del desarrollo del lenguaje, antes conocido como TEL, trastorno específico del lenguaje, ahora hablamos de trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno de la comunicación social y el trastorno del espectro autista, desde un enfoque funcional y las adaptaciones que podemos hacer en un entorno educativo. Comenzamos, pero quiero que hagamos una miradita rápida. Como les dije, vamos a hablar de lo que son retrasos de lenguaje, de lo que es el TDL o TEL, el trastorno de la comunicación social y el TEA. Pero antes tenemos que pasar por lo que es el inicio tardío del lenguaje. Y lo pongo aparte porque no es un diagnóstico como tal, sino es una caracterización. Sucede que los padres llevan a los chicos a un especialista tipo a los 3 años, 4 años, porque ellos consideran que todavía son muy pequeños para que se les pueda dar un diagnóstico o para que se pueda considerar que tienen un problema. Sin embargo, desde edades muy tempranas, desde los 2 años, 2 años y medio, ya podemos empezar a observar algunos indicadores que nos estén caracterizando lo que más adelante se van a convertir en dificultades, ya sea un retraso o un trastorno en sí mismo. Y esa caracterización es el inicio tardío del lenguaje. Se utiliza este término para caracterizar y poder tempranamente intervenir o prevenir a los padres, orientarlos sobre qué cosa pueden hacer para agilizar este inicio del lenguaje que
puede estar viniendo con demora, ¿sí? Esto es importante porque está en la línea de la intervención temprana y nos da la posibilidad de no tener que esperar hasta que el niño tenga 3 o 4 años o 5 años para recién llevarlo a una evaluación. Entonces, igual podemos, en función a las características que presenta un niño hablante tardío, empezar a intervenir ya sea directamente con el menor o indirectamente a través de los padres. Entonces, es de lo que vamos a empezar a hablar. Cuando consideramos que puede haber un retraso en el lenguaje, ¿sí? El retraso en el lenguaje es una demora significativa en la adquisición de habilidades lingüísticas respecto a lo que esperamos para la edad, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar, ubicar que existe un retraso en el lenguaje en niños que van de los 18 a los 30 meses y que presentan pocas palabras. Sin embargo, su lenguaje comprensivo, su desarrollo motor, social y cognitivo está conservado. Son los típicos niños que comprenden todo, pero hablan muy poco. ¿Sí? Seguro que han escuchado eso más de una vez. Se entiende todo, pero no habla. Bueno, está dentro de esta caracterización del retraso del lenguaje. Muchos de estos chicos que empiezan con un retraso de lenguaje o empiezan siendo hablantes tardíos, alcanzan, digamos, la norma con el tiempo, con la intervención, incluso algunos sin intervención, logran alcanzar el desarrollo típico. Sin embargo, hay un grupo de ellos que sí requieren atención y vigilancia porque el trastorno del desarrollo del lenguaje muchas veces empieza siendo un retraso del lenguaje o empieza siendo un hablante tardío. Entonces no hay que mirar esta caracterización con ligereza, sino hay que estar a la observación y hay que estar a la supervisión porque podría ser la alerta de un trastorno posterior. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere la bibliografía? Que estos temas requieren vigilancia. Por eso cada vez tenemos que poner el ojo en ellos más temprano, cuando los chicos están más pequeños. Muy bien. Aquí tenemos un aporte de Gallardo en el 2017 que define el inicio tardío del lenguaje como un retraso que puede identificarse a partir de los 24 meses, es decir, 2 años. Y las características principales son un repertorio expresivo menor a 50 palabras, ¿de acuerdo? Y ausencia de combinaciones de 2 palabras. Si nos acordamos en una clase semanas atrás, hablamos de los hitos en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Y dentro de estos hitos teníamos que a los 2 años ya el niño debía tener un repertorio de 50 palabras y debía formar frases de 2 palabras. Si no es así, estaría mostrando características de un inicio tardío del lenguaje. Y sería oportuno empezar a observar o a intervenir, vigilar si se desarrolla naturalmente o si necesita una estimulación o si podría ser el inicio de lo que más adelante diagnosticaríamos como un trastorno del desarrollo del lenguaje. Muy bien, entonces, para hablar de un inicio tardío del lenguaje, se tienen que observar las siguientes condiciones o criterios, ¿sí? La edad del pequeño está en torno a los 24 meses, 2 años y medio. Tiene que existir un vocabulario inferior a 50 palabras. Hay ausencia de frases de 2 palabras. Y, esto es importante, y es un criterio de exclusión, ausencia de cualquier otra dificultad, sensorial, cognitiva, neurológica, alguna patología anatómica. No debe existir ninguna patología, porque si existiera, ya no estamos ante un hablante tardío, ya estamos ante una condición secundaria que se deriva de este trastorno, alteración, dificultad primaria que pueda atender el niño. Por ejemplo, si el niño tiene un diagnóstico de TEA, no podemos decir que es un hablante tardío, simplemente que debido a su trastorno del espectro autista, no está desarrollando la comunicación y el lenguaje como es esperado dentro de la norma. Si el niño tiene un déficit auditivo, nació con una hipoacusia leve, moderada, severa, no podemos decir que estamos ante un hablante tardío, sino es una condición secundaria a su pérdida auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, este es un criterio de exclusión. Para determinar que el niño es un hablante tardío, no debe tener ninguna otra condición asociada. Neurológicamente bien, anatómicamente bien, cognitivamente bien, sensorialmente bien, pero no está desarrollando el lenguaje de acuerdo a lo esperado para su edad.
Vamos a ver cuáles son las características lingüísticas, cuáles son las áreas que pueden estar afectadas. Vamos a ver que hay dificultad en todos los componentes del lenguaje, en unos más que en otros, ¿sí? En cuanto a la dimensión fonético-fonológica, vamos a encontrar que hay un mayor número de consonantes en sus producciones orales. Sí logra vocales, pero las consonantes son pocas, son reducidas. Hay menor precisión articulatoria, por lo tanto, más fallas a nivel fonético. Su estructura silábica es muy simple, es decir, va a formar sílabas directas, sa, ma, pa, ta, pero las sílabas en coda, as, am, en, no las va a poder producir, menos aún los sinfones o las sílabas compuestas, ¿no? Más, de, no lo va a poder realizar. En lo que es la dimensión léxico-semántica, vamos a encontrar un vocabulario con un repertorio de palabras reducidas. Y va a haber ausencia también en cuanto a la explosión léxica, es decir, a la explosión de palabras. Son niños que le falta palabras para poder expresar sus ideas. Sin embargo, la parte comprensiva está conservada. Muchos completan sus oraciones con gestos, con mímicas, ya que no pueden encontrar la palabra en su banco léxico, ¿no? Porque esta todavía no está registrada. En el componente morfológico y sintáctico vamos a encontrar que hay ausencia de combinaciones de dos palabras, no hay frases de dos palabras. Estos niños todavía se encuentran en la etapa de holofrase u holopalabra, que consiste en utilizar una sola palabra para pretender representar toda una oración, ¿ya? También encontraremos que su capacidad de incorporar vocabulario, estructuras sintácticas sencillas se encuentra reducida. Es decir, para formar una construcción, una oración sencilla, a pesar de que tienen las palabras, le cuesta, sí va a estar reducido. No logra organizar correctamente esas palabras en una oración. Y en la dimensión pragmática existe menor intención comunicativa, pero esto no hay que confundirlo. No es que exista menor intención comunicativa porque el niño no tiene voluntad, no tiene ganas de comunicar, sino que simplemente como el recurso con el cual él podría comunicarse se encuentra con deficiencia, pues el niño va a evitar utilizarlo, ¿no? Entonces va a ser niño que no hable mucho, va a ser niño que más haga gestos o señale, y no es porque no quiera conectar con el interlocutor, no es porque no quiera comunicarse, como sí pasa en otras condiciones, sino que debido a la escasez de recursos lingüísticos que tiene, pues evita esa interacción. Sí se me está escuchando bien, ¿verdad? Ahora sí no traigo los audífonos. Sí, parece que era mi internet, porque me ¿Sí? salió aquí de que conexión inestable. Creo que es la mía. Ah, debe ser. Ya, listo. Igual cualquier cosita me avisa. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas por las cuales un niño demora en el desarrollo de su lenguaje, ¿no? Ya sea que se convierte en un hablante tardío, en un retraso de lenguaje, y eso es algo que preguntan muchísimo los papás, ¿no? ¿Por qué puede pasar? Y esto puede generar incluso hasta discordia en la familia. Pues en realidad no se han determinado causas específicas, esto sigue en estudio, en investigación y sigue siendo un albur, pero hay ciertas condiciones que pueden predisponer que un niño resulte siendo un hablante tardío o que resulte teniendo un retraso en el lenguaje. Y estos son antecedentes familiares. Si hay en la familia incidencia por parte materna o paterna de retrasos en el lenguaje, pues hay más probabilidades de que en la descendencia el niño pueda desarrollar también la misma condición. También es importante el tipo de estimulación recibida en el entorno. Puede que el niño nazca con todas las condiciones, pero ya sabemos que el lenguaje no solamente se desarrolla por una condición innata, ¿sí? que viene en nuestro ADN, en nuestra condición de seres humanos, sino que además necesita de un entorno estimulante, ¿de acuerdo? Y cuando hay escasez de estimulación, estas habilidades innatas no se desarrollan o se desarrollan con lentitud. Ya hemos conversado ampliamente en otras clases cómo estimular el lenguaje, ¿de acuerdo? También depende mucho de la estimulación recibida en el entorno natural. Bueno, ya vimos esto. El estrés prenatal, perdón, el estrés parental
Si estamos en un hogar donde los padres están peleándose constantemente por diversas situaciones, ¿ok? Están preocupados en cualquier cosa menos en estimular a ese niño, ¿no es cierto? Están peleándose entre ellos, viendo temas de divorcio, la madre sufriendo. Les cuento el caso de un pequeñito Gaelito que llegó teniendo 2 años y medio, no hablaba absolutamente nada. Sucede que cuando nace este pequeño, bueno, la mamá embarazada, ellos tuvieron muchos conflictos, tuvieron muchos problemas como pareja, se separaron y la mamá todo el embarazo se la pasó llorando, sufriendo, triste, deprimida. Nació el niño, triste, deprimida, sufriendo porque el esposo se había ido y la criatura creciendo con las nanas. Ese niño tuvo un gran problema no solamente en el desarrollo de su lenguaje, sino en el desarrollo de muchas otras áreas, porque prácticamente estaba creciendo solito sin estimulación, además del tema del lenguaje, el tema cognitivo, el tema afectivo, porque la madre, carente ella misma de esta parte afectiva, carente ella misma de su regulación emocional, pues no estaba disponible para ser una madre amorosa, afectiva, cálida, que era lo que necesitaba su pequeño para un buen desarrollo. Entonces, eso le trajo como consecuencias al niño muchos problemas, no solo en el área del lenguaje. Luego, medio que se estabilizaron las cosas, ahí un poco que se recuperó, pero siempre estaba con esta constante de la pérdida del matrimonio y de la relación que no se restauraba entre ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de estrés parental, ese tipo de situación familiar de estrés también afecta. Y no es que sea una consecuencia directa, simplemente que los padres están preocupados en atender otras situaciones que en estimular al niño, no están 100% disponibles. También influye el estatus socioeconómico de los padres, sobre todo de la madre, que tiende a ser mucho más estimulante, ¿no? Versus el padre que por lo general trabaja. ¿Y esto por qué? Si hay una situación socioeconómica crítica, difícil, tensa, pues los padres están más preocupados en generar los recursos para alimentar y dentro de lo que se puede a sus hijos que a estimularlos, ¿no? Que a estar con ellos, que a jugar con ellos, que darles una estimulación de calidad. ¿Sí? Entonces, el estatus socioeconómico de los padres influye muchísimo. El desarrollo anormal del juego simbólico, que el niño no tenga juegos de interacción, juegos de representación. Ese es el juego simbólico. Cuando el niño juega a la comidita, cuando el niño juega con el carrito, aquel es el taxista, que el niño juega que él le pone una inyección a la mamá, ese es juego simbólico. Cuando no hay esos juegos que son una representación a través del juego de la realidad, eso también puede ser un factor que demore el desarrollo del lenguaje. El lenguaje ayuda en la construcción del pensamiento y a su vez necesita de habilidades cognitivas para desarrollarse, como que se potencian unos a otros, se necesita. Entonces, cuando no hay este juego simbólico, este uso del lenguaje para construir pensamiento, eso dificulta no solamente el desarrollo cognitivo, sino también la interacción, la comunicación y el lenguaje. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Con qué frecuencia nos encontramos ante esta situación? Pues bien, según nos dice Mendoza y Desmaris, que hay un 13 a 15% de niños que pueden presentar un inicio tardío del lenguaje, que no es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, otro autor nos dice que se presenta en un 19%. Por su lado, Gallardo afirma que se presenta entre un 10 y un 20%. Fíjense, aquí tenemos una representación y es un gran porcentaje de niños en estos tiempos los que están presentando inicios tardíos del lenguaje. Y esto no es algo aislado, ya sabemos que la forma de vivir, de jugar, de estimular a nuestros chicos ha cambiado muchísimo. La tecnología también tiene mucha influencia en esto y genera pues que los chicos demoren en desarrollar su lenguaje. Muy bien, eso era en cuanto al inicio tardío. En cuanto al retraso del lenguaje, pues esta va a ser una dificultad de la adquisición del lenguaje, donde se va a desarrollar un proceso más lento de lo esperado.
¿de acuerdo? Y que va a afectar todos los componentes, vocabulario, la estructura gramatical, la expresión oral, se va a dar una evolución atípica. Mientras que en el inicio tardío estábamos en torno a los 2 años, en el retraso del lenguaje ya estamos a partir de los 3 años. Si esto no ha evolucionado, empezamos caracterizando a un niño como hablante tardío y no evolucionó, llega a los 3 años y sigue el problema, pues ya hablamos de un retraso del lenguaje. Y este retraso del lenguaje se va a mostrar con dificultades persistentes en la adquisición del lenguaje después de los 3 años. Pero aquí también va a haber deficiencias en la comprensión. Puede haber en la comprensión o en la producción, mientras que el hablante tardío solo tenía problemas a nivel expresivo, sí comprendía. En cuanto al retraso del lenguaje, vamos a encontrar problemas tanto en la comprensión como en la producción. ¿De acuerdo? El vocabulario va a ser reducido y también la estructura gramatical se va a ver limitada. Va a tener oraciones sencillas. Pero aquí ya no esperamos que un niño nos diga una frase. Ya a los 3 años esperamos que un niño nos diga una oración. Quizás sencilla, quizás no una oración muy compleja, pero ya esperamos una oración. Sin embargo, en un retraso del lenguaje no lo vamos a encontrar. ¡Ay, me pasé! Importante también, las dificultades que presenta un niño que tiene un retraso en el lenguaje no se pueden atribuir a ningún deterioro auditivo, sensorial, cognitivo, problema motor, intelectual, ninguno. Y es lo que a veces genera confusión, un poco de incertidumbre en los padres, ¿no? Porque el niño aparentemente está bien, aprende, logra ciertos hitos, ciertas actividades, sin embargo, su lenguaje no evoluciona. Entonces tienden a pensar, de repente mi hijo tiene algún problema cognitivo, ¿no? De repente mi hijo no está desarrollando correctamente su inteligencia. Pues justamente ese es el criterio de exclusión. Si nos encontráramos ante un potencial cognitivo disminuido, ya no estaríamos hablando de un retraso del lenguaje. Ya estaríamos frente a una condición secundaria. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Mm, ¿Cómo está, buenas, Miss Lisette? Miss Lisette, Eva. o sea que en el trasfondo de esta alteración no debe haber un compromiso neurológico, ¿no? Así es. Pero quizás si se hace una tomografía, sí hay algún compromiso en el componente del cerebro, ¿no? Porque estamos viendo que para el lenguaje intervienen varias áreas. Entonces, así de una manera íntima es posible que sí hay alguna alteración neurológica, ¿no? No ¿Posible? necesariamente. Y al hablar de una alteración neurológica no estamos hablando de la anatomía del cerebro, sino de su funcionamiento. Por ejemplo, Ok. un niño con TEA no tiene una anatomía alterada. Tiene igual dos lóbulos, dos hemisferios, tiene todo, todas las partes de su cerebro anatómicamente están, pero la funcionalidad es lo que está fallando. En este caso, en estos niños no se atribuye como un trastorno neurológico, sino una demora en la aparición de su lenguaje. Sin embargo, podría ser el predictor, de un posterior diagnóstico de TDL que sí es una afección neurológica. Por eso es que es importante estos casos tenerlos bajo vigilancia, porque están muy pequeños, todavía no podemos considerar como trastorno un proceso que está en evolución, en desarrollo. Ya sabemos que el lenguaje se desarrolla hasta los 5 años, esa es su ventana crítica. Entonces, en ese proceso no podemos considerar como trastorno, no podemos considerar como patológico, porque todavía está en proceso de desarrollo. Lo más que podemos considerar es que hay un retraso, o si son más pequeños, que está viendo un inicio tardío. Pero hay cierta verdad en lo que estás diciendo. Podría desencadenar esto más adelante, si no hay una evolución, en un TDL, y eso sí es una alteración neurológica. Bien. Entonces, no Sí, es evidente que digamos, la parte orgánica no se ve el daño, pero en la funcionalidad, quiere decir ya en las relaciones de transmisión de la información, en la sinapsis, ahí es donde están, ¿no? apareciendo los problemas. Y de ahí viene la exactamente. funcionabilidad, ¿no?
Ya, ya. Exactamente. Por eso es que para diagnosticar este tipo de condiciones no existe una radiografía que te diga que el niño tiene TEA, por ejemplo, o tiene un TDL, no existe una tomografía, no existe, porque ese tipo de pruebas lo que observan es la anatomía cerebral, no sé si hay alguna alteración en la anatomía, y ellos no tienen ninguna alteración anatómica, sino en la funcionalidad. Pero hay otras formas de medir la funcionalidad, sí, claro, ponen, eh, mira la actividad del cerebro cuando se realiza una determinada función, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las zonas que se activan? ¿Cuáles son las conexiones que se realizan? Eso sí se puede evaluar. Pero en este tipo de casos no hacen esa evaluación. La evaluación es netamente clínica, es decir, a observación externa de la conducta del niño. Bien. ¿Se perdió el audio? No, Miss. ¿No? Creo que fue a Raquel que se le perdió. No me asusten, por favor, no me No, no, asusten. usted se la ha escuchado. Ya. Muy bien. Ahora vamos al trastorno del desarrollo del lenguaje, justamente lo que estaba hablando Eva, ¿no? Este sí es un trastorno neuroevolutivo. Eso sí está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Pero un niño que en algún momento presentó retraso de lenguaje puede terminar decantando en un trastorno del desarrollo del lenguaje. Por eso no hay que dejarlo pasar, porque podría ser un retraso que luego va a superarse y el niño sigue su vida comunicativa sin ningún problema. Pero también podría ser una alerta de un posible trastorno del desarrollo del lenguaje, que sí es una condición neuroevolutiva que va a afectar tanto la adquisición como el uso del lenguaje, pero no solamente el uso oral, afecta también la comprensión, afecta también el lenguaje escrito, o sea, afecta el lenguaje en todas sus formas, ¿de acuerdo? De la misma manera, no debe existir de fondo ninguna otra condición médica o sensorial que pueda explicar el trastorno del lenguaje. Simplemente el problema es lingüístico. Tú le haces una prueba cognitiva, el niño sale bien. A nivel auditivo, el niño está bien, pero no desarrolla su lenguaje de acuerdo a lo esperado a pesar de tener las condiciones cognitivas y sensoriales y neurológicas para hacerlo. Es de carácter permanente y esa es la diferencia con las otras condiciones. El hablante tardío puede ser temporal. Los padres hacen algunos ajustes en la dinámica, se vuelven más estimulantes, el niño va a estimulación del lenguaje, comienza a desarrollar, se supera el problema. Lo mismo puede pasar con el retraso del lenguaje, pero el trastorno del desarrollo del lenguaje es de carácter permanente. ¿De acuerdo? Las terapias van a ayudar a que el niño se desarrolle lo más regular posible, pero no hay una reversa, o sea, es carácter permanente. Muy bien. Miss, Miss, un Sí. ratito, por favor. Ujú. Eh, escuché, aparte de que existe el retardo del lenguaje, retraso del lenguaje, ¿también existe el retardo del lenguaje o está dentro de uno de ellos? O sea, retraso y retardo del lenguaje, ¿son terminologías diferentes o están dentro, es una etapa evolutiva? El retardo del lenguaje como tal no existe, no sería correcto. Al hablar de retraso, estamos hablando de algo que viene con demora, pero que se va a equilibrar. O sea, cuando tú Mm, llegas tarde, "Ay, estoy retrasada", dices, ¿no? Pero vas a llegar, ujú. simplemente que vas a llegar tarde. Un Ok, retardo es una condición que no se va a nivelar, como el retardo mental, por ejemplo. ¿Sí? El retardo mental leve, moderado y severo no se va a nivelar. Ese nivel cognitivo siempre va a estar bajo, va a estar con retardo. Entonces, el término retardo del lenguaje no existe, sino es retraso del lenguaje. no, Miss, gracias, gracias. Ok. Vamos entonces con la definición del TDL. Es una alteración permanente, tanto en la adquisición como en el uso del lenguaje en todas sus formas. Escrito, hablado, la parte comprensiva, incluso lengua de señas, cualquier forma de lenguaje está alterada. No se puede explicar por ninguna otra condición, ¿sí? Va a afectar comprensión, expresión o ambas, y esto sin duda va a causar una interferencia en la manera
efectiva para que exista una comunicación y también afecta el aprendizaje. Entonces, estos son niños que tienen una condición bastante compleja porque también van a tener problemas en el lenguaje escrito, eso les va a traer problemas de aprendizaje, van a tener problemas en el lenguaje comprensivo, entonces van a tener problemas también en comprensión lectora, van a tener problemas en leer. Entonces, muchas dificultades se van a derivar, no solamente va a ser la parte lingüística, ¿de acuerdo? Tienen problemas de atención también, pueden tener problemas de memoria, o sea, es un cuadro bastante complejo y sobre todo de carácter permanente. ¿Qué suele pasar aquí? Y a veces es complicado porque se les diagnostica tarde, porque no podemos hacer un diagnóstico más temprano, ya que no podemos considerar como patológico algo que viene con demora. Pero por eso es importante, ante un retraso del lenguaje o ante un hablante tardío, estar en la observación. Porque un porcentaje importante evoluciona, lo supera y queda nada más como un hecho anecdótico. Pero hay un porcentaje de la población infantil que termina siendo un TDL. Por eso hay que estar en la observación. Muchas veces pasa que este chico empezó con un retraso, fue a terapia, pero ocurre en periodos de meseta, es decir, evoluciona un poquito, luego se estanca. Evoluciona un poquito, se estanca. Evoluciona un poquito, se estanca. No se ve con la intervención una evolución significativa, lo que sí pasaría en un niño que no tiene un TDL. ¿En qué momento podemos hacer este diagnóstico? Recién a los 5 años. Recién a los 5 años, luego de que se ha intervenido, luego de que se ha aplicado estrategias, si no hemos visto evolución, ya podemos empezar o diagnosticar con certeza un trastorno del desarrollo del lenguaje. Ahora, decir que recién podemos diagnosticar no significa que no podemos hacer nada antes. No significa que no podemos o que no deberíamos intervenir. Igual podemos intervenir y debemos intervenir a pesar de todavía no tener un diagnóstico claro, a pesar de no tener el nombre, el rótulo de la condición, porque intervenimos atacando cuáles son las deficiencias, cuáles son los puntos flacos. Y ya luego le pondremos el rótulo, que sí es importante para ubicarnos en el escenario en el que estamos, pero hasta poder ubicarnos no podemos dejar pasar el tiempo porque eso es perjudicial para el niño. ¿Sí? Perdemos tiempo, desperdiciamos su potencial, su plasticidad cerebral, entonces tenemos que intervenir tempranamente. Este trastorno tiene base neurobiológica, este sí es un trastorno biológico y pues afecta la funcionalidad, la vida diaria, porque el chico no se le entiende y él tampoco comprende, porque ya vemos que su alteración es tanto expresiva como comprensiva. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones del TDL por área lingüística? ¿De acuerdo? Que tiene problemas en todas las áreas, en todas, y son problemas en algunos casos atípicos, ¿no? Cuando un chico tiene problemas en el lenguaje, ya cuando ustedes lo vean o de repente lo han visto por su práctica, ya sea como maestras o como terapeutas o como psicólogos, los errores que cometen los chicos suelen ser similares, ¿no? Es usual que confundan la S con la T, es usual que te digan vinió en vez de vino, es usual que te digan se ponió, o sea, son errores usuales que los chicos suelen cometer y es más o menos estándar. Pero estos chicos tienen errores atípicos, o sea, tienen confusiones inusuales, estructuras gramaticales desorganizadas, pero una desorganización fuera de lo habitual. Puede ser que algunas veces te digan bien la oración y esa misma oración en otro contexto te lo dicen mal, ¿sí? Entonces son errores bastante atípicos. En el área fonológica va a haber dificultad para producir sonidos o para producir combinaciones complejas, sílabas trabadas, sílabas compuestas, les va a costar mucho. Su habla es poco inteligible para su edad, no se entiende lo que dice. A nivel semántico, vamos a notar que hay un vocabulario reducido, que hay dificultad para recuperar las palabras, ¿no? Y luego aplicarlas en un contexto similar, o que hay dificultad para aprender vocabulario nuevo, ya sea un vocabulario adquirido por experiencia en contexto o un vocabulario enseñado de manera formal.
En el área morfosintáctica vamos a encontrar que hay omisiones, uso incorrecto de morfemas, colocación incorrecta de artículos plurales, confusión en tiempos verbales. Sus frases son bastante simples, cortas y con errores que a pesar de la corrección constante y de la intervención resultan siendo persistentes. A nivel pragmático, a nivel de uso, vamos a tener dificultades para iniciar, mantener o cerrar interacciones, porque le falta el recurso verbal, ¿no? Si quieren conversar sobre algo, no tienen palabras para construir oraciones, no tienen incorporada una correcta estructura oracional, entonces va a ser difícil llevar una conversación de manera exitosa, ¿no? Mantener una interacción de manera exitosa. Va a haber problemas también para adecuar el lenguaje tanto al contexto como al interlocutor. Entonces, hay fallas también a nivel pragmático. En la parte comprensiva, como no comprende, va a presentar problemas para seguir instrucciones complejas o que tienen más de una consigna. Trae los zapatos que están debajo del ropero en el cuarto de tu hermano, ¿no? Es demasiada información. Traer zapatos, ropero, abajo, cuarto, hermano, es demasiado. Entonces, ellos tienen dificultad para seguir estas instrucciones complejas, estas instrucciones muy extensas. Les cuesta también entender preguntas. Quizás les vaya mejor en preguntas de tipo literal, pero de tipo inferencial o hacer estas relaciones lógicas, relaciones semánticas, narrar lo que les pasó, porque para narrar necesitas primero palabras para poder construir la escena, ponerle palabras para construir esa escena. Además, tienes que seguir una coherencia, un hilo en el discurso y a ellos les cuesta realizar eso. Entonces, a nivel de discurso también habrá problemas. El impacto funcional que tendrán estos chicos, pues definitivamente a nivel académico, lectoescritura, porque si hay un lenguaje mal desarrollado, un lenguaje deficiente, ya sabemos que la lectoescritura se inserta en el lenguaje oral. Entonces, un lenguaje oral que está con muchas fallas, habrá una lectoescritura con muchas fallas también. Problemas sociales, porque va a tener dificultad para relacionarse, para vincularse con sus pares. Problemas emocionales, porque cognitivamente él está bien. Él entiende lo que está pasando y se da cuenta que no está llegando al estándar, que no está llegando a lo que sus compañeros sí pueden hacer. Y eso trae problemas a nivel emocional, problemas de autoestima, se autovaloran de forma negativa, ¿no? Se penalizan ellos mismos, creen que es que son incapaces o que son tontos y por eso no pueden, y eso daña mucho su autoestima, ¿sí? Requieren intervención continua. O sea, estas van a ser intervenciones de largo plazo. Un hablante tardío, tú lo evalúas, exploras no solo al niño, sino y sobre todo el entorno, te das cuenta cuáles están siendo las fallas en el entorno, no está siendo bien estimulante, intervienes, das las herramientas para que hagan los cambios, sobre todo en el entorno, y ese niño empieza a evolucionar. Viene un programa de estimulación que puede ser incluso hasta grupal, ese niño empieza a evolucionar. Un niño con retraso en el lenguaje, que no tiene un TDL atrás, ¿no? Un niño con retraso en el lenguaje, ok, lo evalúas, te das cuenta que viene con demora, igual haces similar a lo que has hecho en el hablante tardío, viene a su estimulación, ese niño empieza a evolucionar. Pero un chico con TDL necesita intervención continua porque su evolución es lenta. Y como lo vas a poder diagnosticar recién a los 5 años, no tienes mucho tiempo para que pronto empiece la lectoescritura. Entonces ahí no solo vas a tener que trabajar terapia de lenguaje, también vas a tener que trabajar terapia de aprendizaje. ¿Sí? Ese niño va a tener que pasar también por terapia de aprendizaje. Y si ya tenemos un daño emocional, va a tener que pasar también por terapia psicológica. Entonces el cuadro es más complejo y de larga intervención. ¿Sí? No va a ser un proceso corto. Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Con cuánta frecuencia podemos encontrar chicos con TDL? Pues fíjense, afecta aproximadamente al 7% de niños en edad escolar, en edad preescolar, ¿sí? Que no es poca cosa. Fíjense, es mucho más frecuente que el TEA y muchas veces está subdiagnosticado. Podrías tener en tu aula un niño con TDL
y no lo sabes, no ha tenido un diagnóstico, porque lo atribuyen a otros factores, ¿no? O solamente un problema de aprendizaje, y cuando tú exploras te das cuenta que su lenguaje tampoco está bien, que no comprende, pero está subdiagnosticado, mientras que hay otras condiciones que están sobrediagnosticadas, porque ahora todos los chicos tienen TDAH, todos, pero a ver, vamos, en estos tiempos, con la forma que tienen los chicos de jugar, de interactuar, sobre todo con la tecnología, ¿qué niño no es desatento? Los periodos de atención a nivel general de todos los niños se han reducido considerablemente, porque son cerebros sobreestimulados que están acostumbrados a la inmediatez, a pasar el dedito y ya estás en otra cosa. Entonces no necesitan concentrarse mucho tiempo en una cosa determinada, porque todo el tiempo están pasando de un estímulo a otro. No desarrollan buenos niveles de atención. Entonces, a este punto, todos los chicos de las aulas, todos tienen TDAH. No, estamos sobrediagnosticando de TDAH, ¿sí? Y medicando, además. Pero tiene que ver mucho más con los estímulos que están recibiendo esos cerebros. El sobreestímulo, mejor dicho. Y esta condición puede persistir en la vida escolar, incluso en la vida adulta, con impactos severos si es que no se interviene adecuadamente. Y ya sabemos que la intervención es por tiempo prolongado. ¿Sí? ¿Ha quedado claro lo que es el hablante tardío, el retraso de lenguaje y el TDL? ¿Sí? Pregunto, ¿a qué edad podríamos diagnosticar un TDL? A partir de los 5 años. Ujú. Muy bien, estrellita para Eva. ¿Y en qué momento podríamos hablar de un retraso de lenguaje? A partir de los De los 3 años. 2 años. Retraso de lenguaje, 3 años, ¿sí? Hablante tardío, 2 años, ¿sí? 2 añitos, más chiquititos. Pero recordemos que el hablante tardío no es un diagnóstico, es una caracterización que nos permite alertar tempranamente para poder intervenir y no tener que esperar hasta que el niño tenga 5 años, 6 años, ¿sí? Ahora, un niño que fue diagnosticado en un primer momento con retraso en el lenguaje, ¿podría más adelante convertirse en un TDL? Sí. Sí, ¿es cierto? Sí. Como también hay un porcentaje que va a desarrollar su vida normal, va a superar el retraso y va a alcanzar los niveles de la norma. Muy bien. Aquí tenemos un cuadrito comparativo, facilito para que lo tengan ustedes a la mano, tanto de hablante tardío, retraso de lenguaje y TDL, ¿sí? Hablante tardío ya sabemos que es de 2 a 3 años, que tienen un habla fallida, pero una comprensión adecuada. Retraso en el lenguaje, también hay una demora significativa, esto va a ser ya después de los 3 años, que va a afectar la comprensión y o la expresión. Cualquiera de ellas o las dos puede ser. Mientras que el TDL es un trastorno del neurodesarrollo. Esto sí es un trastorno del neurodesarrollo. Ya, es un trastorno del neurodesarrollo persistente, de carácter permanente, que afecta múltiples componentes del lenguaje. Múltiples. Causa, no la sabemos todavía, pero ya sabemos que existe una predisposición cuando hay antecedentes familiares. La edad típica de aparición en el hablante tardío de 18 a 30 meses, 2 años, 2 años y medio, retraso de lenguaje de 3 años en adelante y un diagnóstico formal de TDL, podemos presumir, pero un diagnóstico formal de TDL a los 5 años. La comprensión en el caso del hablante tardío está normal o casi normal, ¿sí? Entiende todo pero no habla. Acuérdense de eso. En el caso del retraso del lenguaje, puede estar levemente afectada, porque claro, si hay problemas a nivel de contenido, de vocabulario, pues no va a poder comprender el global de las palabras que le digan en una instrucción. En el TDL está frecuentemente afectada, ¿no? Varía según un subtipo de TDL, pero está frecuentemente afectada.
En cuanto a la expresión, vamos a ver que el hablante tardío tiene menos de 50 palabras. Y en el caso del retraso del lenguaje, sus frases son simples, su vocabulario es limitado. Ya tiene más de 50 palabras, seguramente que sí, porque ya está más grandecito, pero ya debería formar oraciones y sin embargo lo hace de forma bastante simple. En cuanto al TDL, vamos a encontrar dificultades, fíjese, en todos los componentes, ¿no? En la parte fonológica, morfosintáctica, semántica, pragmática, y recuerden que son estos errores atípicos. Características leves, desarrollo motor, social, todo está bien, ¿sí? Solo le pasa que es un hablante tardío, que se está demorando en hablar. En el caso del retraso del lenguaje, retraso global del lenguaje, que tiende a mejorar con la intervención. Esto es importante. Un retraso del lenguaje sí mejora, va a mejorar. Pero en cambio el TDL tiene déficits persistentes, que son más severos y son heterogéneos, ¿no? O sea, no son homogéneos en todos los chicos, ¿no? Como les decía que todos tienen más o menos los mismos errores en conjugación verbal, más o menos los mismos errores en articulación. Estos tienen errores heterogéneos y hay un impacto en el aprendizaje. El pronóstico. En el caso de los hablantes tardíos, generalmente es bueno, ¿no? Tienden a normalizarse cuando van a su estimulación. Aquí no hablamos de terapia, porque la terapia busca habilitar o rehabilitar, pero no puedo habilitar una función que se está habilitando sola, porque está todavía desarrollándose. 2 añitos, 3 añitos, hasta los 5 se está desarrollando el lenguaje. Por eso es que a partir de los 5 recién podemos diagnosticar TDL, ¿sí? Entonces, aquí solamente estimulamos. Y en el caso del retraso del lenguaje también estimulamos, pero puede resolver, el problema se puede resolver o puede terminar en un TDL si este persiste. En el caso del TDL va a ser un diagnóstico persistente de intervención prolongada. O sea, eso es llenarse de paciencia y largo aliento. Necesidad de intervención, en el caso del hablante tardío, no siempre. Basta con vigilar la evolución, basta con intervenir de forma indirecta, es decir, a través de los padres, evaluar el entorno, ver qué cosa está haciendo ese entorno que no está ayudando a que el niño evolucione su lenguaje. Y si los padres toman acción y ponen en práctica las recomendaciones con una adecuada estimulación, este niño evoluciona muchas veces sin necesitar intervención. En el caso del retraso del lenguaje, sí es bueno intervenir tempranamente porque ya sabemos que hay una posibilidad de que termine convirtiéndose en un TDL. Entonces, es conveniente intervenir. Y en el caso del TDL, tenemos que intervenir sí o sí, de forma intensiva y sostenida. La prevalencia del 10 a 20% de niños a los 2 años en estos tiempos está siendo un hablante tardío. En el caso del retraso del lenguaje no tenemos una cifra única, o sea, hay controversia entre diferentes autores, no se puede establecer un criterio unificado. Y el trastorno del desarrollo del lenguaje tenemos de un 7 a un 8% de la población infantil y esto de los diagnosticados, porque ya sabemos que hay un subdiagnóstico, ¿no? Que hay una cantidad de población con esta condición que no está siendo diagnosticado, incluso ya serán adolescentes, ya serán adultos, ¿no? Y nunca los diagnosticaron como TDL. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Okis. Ahora vamos a hablar de otra condición, que es el trastorno de la comunicación social. Este es un trastorno que implica dificultades también persistentes, pero para utilizar el lenguaje con fines sociales. Va a afectar la comprensión de normas sociales en el uso, la comprensión del doble sentido, la comprensión de las metáforas, del lenguaje figurado, de las bromas o los chistes. Estas personas atribuyen significados demasiado literales, ¿no? Les cuesta entender lo no explícito. El lenguaje figurado les cuesta mucho. Ahora yo les pregunto, solamente así de manera predictiva y relacionando conocimientos. En este trastorno de la comunicación social, ¿cuál creen ustedes que es el componente del lenguaje que estaría afectado?
Pragmático. El componente pragmático. ¿Quién fue? Eva, ¿no? Estrellita para Eva. El componente pragmático que justamente tiene que ver con el uso del lenguaje de manera funcional y en entornos sociales. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. El trastorno de la comunicación social es una condición en la cual se van a presentar dificultades persistentes para utilizar nuestro lenguaje para comunicarnos, ya sea de manera verbal o no verbal, porque ya sabemos que la comunicación no solamente es de manera verbal, sino que hay elementos paralingüísticos, mi postura, mi rostro, mi tono de voz. Entonces son estas personas que de repente vienen y gritan en un lugar donde no tienen que gritar, ¿no es cierto? No modulan su comunicación a nivel corporal con el contexto. Y eso muchas veces los hace percibirse como imprudentes, como maleducados, pero lo que pasa es que no tienen la capacidad para leer el contexto social y ajustar su comunicación a este. O sea, esa es una deficiencia. No lo hacen por imprudentes, quizás algunas personas sí, pero quienes tienen este trastorno no lo hacen por imprudentes, ni por malcriados, ni por impertinentes, ¿sí? Hay deficiencias también en el uso de la comunicación, pero para propósitos sociales como saludar, como compartir una información, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Recuerden que nuestra comunicación, para que sea efectiva, siempre tiene que estar contextualizada. No podemos comunicarnos solamente porque el contenido de mis palabras tengo que ajustarlo a un determinado contexto, porque nosotros nos comunicamos y es ahí donde radica la comunicación dentro de un contexto. Y tenemos que ajustarnos a este para lograr una comunicación efectiva. Hay deterioro también en la capacidad para cambiar la comunicación de manera que nos podamos adaptar, ya sea al nuevo contexto o a las necesidades de quien nos escucha. Por ejemplo, no sé, estamos conversando de algún tema y me doy cuenta que ese tema causa sensibilidad en uno de los interlocutores. Una persona que no tiene este trastorno lee esa incomodidad, se da cuenta que el tema causa una molestia o algún dolor emocional en el otro y cambia el tópico de la conversación. Pero una persona que tiene trastorno de la comunicación social no lo cambia porque no es capaz de leer el malestar que está causando en el interlocutor. Entonces pueden ser tildados como insensibles, como poco empáticos. No empatiza porque no se da cuenta de lo que le está pasando al otro. Él sigue hablando y no se da cuenta que ese tema está causando molestia, dolor o está lastimando a la otra persona. ¿Sí? Hay dificultades también para seguir normas en la conversación. Y en una conversación, ¿cuál es la norma? Respetar los turnos, ¿no? No es un monólogo. Hablas tú, te escucho, hablo yo, me escuchas, escucho lo que me has dicho y te respondo. O sea, no es un monólogo. Las personas que tienen esta condición les cuesta seguir turnos de la conversación. Entonces, como que monopolizan el diálogo. Ellos hablan, ellos. O la narración, estamos hablando de un tema y de pronto ellos te empiezan a hablar de otra cosa, ¿no? Así como no son capaces de leer el contexto y cambiar el tópico de la conversación cuando no está siendo apropiada, tampoco tienen la capacidad para entender que no estamos hablando de lo que tú quieres, o sea, estamos en otro tema. No, ellos cambian la conversación e interrumpen sin importar que no sea de interés del interlocutor, ¿sí? No saben tampoco cuándo utilizar signos verbales o no verbales para regular la interacción. Nosotros utilizamos signos, la mirada, el tono de voz, nuestra expresión corporal. Todo eso comunica, todo eso informa y todo eso es parte del mensaje. ¿Cómo estás parado? O sea, tú siéntate en un parque, haces ejercicio. Siéntate un día en la banca de un parque y empieza a observar a la gente y tratar de leer su lenguaje corporal. Tratar de leer lo que están comunicando sin palabras. Y te vas a dar cuenta quién está preocupado, te vas a dar cuenta quién está esperando a alguien, te vas a dar cuenta si la pareja que está conversando son amigos, están coqueteando, son novios. Eso se lee.
Las personas con esta condición no lo leen. Entonces, no sé, si tú ves que llegas a un lugar y hay dos personas que están en una conversación medio íntima, medio privada, tú ibas a acercarte, pero, ay no, dices, voy a interrumpir, ¿no? Y te regresas. Una persona con trastorno en la comunicación social no se regresa, va a interrumpir. Va a interrumpir porque él no tiene la lectura de que lo que está pasando ahí es una conversación privada y que vas a interrumpir. No. Ujú. También hay dificultad para comprender lo que no se dice explícitamente, ¿de acuerdo? Como para hacer inferencias, el doble sentido, las expresiones no literales, ambiguas, les cuesta mucho, ¿no? Los refranes, las metáforas les cuesta, son muy literales. Ahora, esto se parece mucho a una condición del neurodesarrollo donde también está afectado el componente pragmático. ¿Cuál será? El TEA, Se parece un poco al TEA, ¿no? Se sí, parece al lo TEA que de sea. grado 1, ¿no? Sí, lo que se decía antes, el Asperger. Lo que antes se conocía como Asperger. ¿Cuál sería el factor diferencial para no confundirnos? Para empezar, que el TEA viene acompañado de otras características que vamos a ver más adelante porque es el tema que nos toca ver después. Entonces, ese sería el diferencial, que el TEA no solamente son estos problemas en la comunicación, en la parte pragmática, sino que además hay otros problemas, ¿de acuerdo? Pero hay otro diferencial y es que estas personas sí tienen la intención de comunicarse, sí quieren participar socialmente, pero son incapaces de hacerlo. No tienen las competencias, la capacidad de hacerlo. Un chico con TEA no le interesa interactuar. Él está feliz en su mundo. Nosotros un poco lo forzamos a que se integre, a que aprenda formas sociales, pero él estaría feliz todo el día estudiando sobre las estrellas o sobre los dinosaurios o sobre el tema que a él le interesa. ¿Sí? Por eso estas personas con trastorno en la comunicación social la pasan mal, o sea, al final van a tener problemas de no aceptación, van a ser rechazados y eso lo resienten emocionalmente, quizás necesiten alguna ayuda incluso hasta a nivel emocional, a nivel psicológico, porque ellos sí quieren formar parte, por eso es que a veces son imprudentes, ¿no? Y se meten y tratan de estar porque quieren estar, pero no saben cómo hacerlo. También les diría que es un subdiagnóstico porque hay muy pocos casos clínicos y tratados y que lleguen a terapia con esta condición, porque se les atribuye características más de tipo psicológicas o de comportamiento, como impertinente, como maleducado, pero nadie piensa que podría ser un trastorno de la comunicación social, que esta persona podría estar teniendo un problema que antes se llamaba trastorno pragmático del lenguaje, antes se llamaba así. Ahora el DSM-5 lo denomina trastorno de la comunicación social. Entonces, muy pocas veces se hace ese diagnóstico, pero podría haber mucha gente que lo está presentando y que ante nuestros ojos es simplemente un maleducado, maleducada, impertinente, poco empática o empático, ¿no? Y de fondo podría estar siendo un trastorno. Muy bien. Hacemos una pausita, son las 8:01, porque lo que nos viene después de la pausita es propiamente entrar de lleno a el TEA, que creo que es un tema que nos interesa mucho a todos porque cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Claro que sí, Miss. Y compañeros aquí también en sala. Vamos a hacer 10 minutos de receso, Miss. Volvemos a Sí, las 8:12. 8:12. Listo. Ujú. Listo.